Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua. Viernes de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al contrario, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 2 y el responsorio es: Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura es la continuación de la de ayer. Encontramos a Pablo y a Bernabé en la sinagoga de Antioquía de Pisidia,
Recordamos que esta Antioquía no es la capital de Siria, de donde Pablo y Bernabé salieron en esta primera jornada de misión. Es otra ciudad de Antioquía más pequeña, en la región de Cilicia, muy cerca de donde Pablo es. Pablo es de Tarso y Antioquía de Pisidia queda muy cerca de Tarso. Y Pablo aquí está continuando el discurso que comenzó ayer. Ayer dio un resumen muy general de la historia de salvación y nos introdujo a la conexión entre David y Jesús. Y ahora Pablo se enfocará más en la persona de Jesús, de quién es Él y qué es lo que Dios ha hecho en Él y por medio de Él. En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Pisidia de Antioquía con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Nuevamente, aquí Pablo en la sinagoga se da cuenta de que tiene a judíos y a no judíos en la audiencia. Y los no judíos es a quienes se refiere cuando dice a cuantos temen a Dios. Quizás hay gente que son simpatizantes de la fe de la comunidad judía y algunos que quizás han sido traídos por Dios para ser parte de esta comunidad, y también a ellos les trae este mensaje. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. Aquí ahora Pablo dará un resumen de los últimos días de Jesús. Aunque esta resistencia, este rechazo empezó mucho antes, pero aquí Pablo en resumen pues pone en claro cómo las autoridades, los líderes de la comunidad de Jerusalén rechazaron cuando Jesús sube a Jerusalén para cumplir con su misión. Lo rechazaron y lo entregaron a las autoridades romanas para ser crucificado. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Y con esto Pablo quiere también poner a Jesús en línea de la tradición profética, como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados por el mismo pueblo a quien Dios los envió. Y Jesús, puesto en esta línea, pues también eso le da credibilidad de su identidad y de su autoridad y que es enviado por Dios. Cuando los mismos líderes no lo aceptan, lo rechazan, lo condenan y lo entregan. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte. Y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Recordamos según algunas versiones, como en Juan, de que Pilato había querido dejar en libertad a Jesús, pero el pueblo se resistía y para complacer al pueblo, pues Pilato lo condena a muerte. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Así que escribe el rechazo, la pasión, muerte, y ahora viene la parte central del mensaje que Pablo comparte con esta comunidad judía en Antioquía de Pisidia. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Así que este es el mensaje central que Pablo les comparte de la buena nueva acerca de Jesucristo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Este será el centro en el cual está fundada nuestra fe cristiana. Dice, se apareció durante muchos días, según el Evangelio de Lucas, se nos dice que por 40 días, ¿no? Y también se nos dice de que se utiliza el número 50
como preparación para el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y menciona de los acompañantes de Jesús que desde Galilea lo acompañaron hacia Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. ¿Quiénes son estos testigos? Son los apóstoles específicamente, pero más allá de los 12 apóstoles, pues también hay otro gran número de hombres y mujeres que fueron testigos, particularmente las mujeres que también acompañaron a Jesús y que en los evangelios se mencionan que fueron testigas de la resurrección y que también a ellas Jesús resucitado se les apareció y que también fueron las personas a quien Jesús resucitado utilizó para que llevaran el mensaje a los apóstoles. Tristemente, este testimonio de las mujeres en la historia pues prácticamente ha sido ignorado muchas veces o simplemente se ha menospreciado, ¿no? Dice, ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También esto hace referencia a la tradición apostólica, que es parte central no solamente de la identidad de esta comunidad cristiana, sino también del crecimiento, en cómo fue construida en el testimonio de ellos, porque ellos convivieron con Jesucristo, lo escucharon personalmente, y también fueron testigos de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Así que la tradición apostólica es la roca en la cual la iglesia se construye, porque es el testimonio de ellos, de lo que ellos escucharon, vieron, convivieron con Jesús y de lo que fueron testigos, ¿no? Y es la tradición apostólica que aún hoy en día pues utilizamos como la fuente que nos conecta hasta los primeros discípulos y apóstoles de Jesús. Y ahora viene Pablo y les dice, nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros los hijos. Aquí hace la conexión de Jesús con la tradición de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel y que ahora han sido cumplidas en Jesús. Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí el hecho de que Pablo, según Lucas, en este segundo volumen de los Hechos de los Apóstoles, pues tiende a poner la glorificación de Jesús solamente después de la pasión, muerte y resurrección. Y a veces esto puede crear cierta confusión desde que cuando Jesús es constituido Hijo de Dios o Mesías, después de la resurrección o antes de la resurrección, ¿no? Y esto es, en la historia del cristianismo han surgido diferentes opiniones, pero definitivamente los evangelios nos dicen, desde el primero que fue San Marcos, ¿no? Empieza confesando, este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios, de que la identidad de Jesús está manifestada desde su encarnación, desde su nacimiento, desde su infancia, ¿no? De que cuando Dios en Jesucristo se hace uno con nosotros, ahí ya está manifestada la presencia de Dios. Y el profesar a Jesús verdadero hombre y verdadero Dios, pues aquí tenemos las dos naturalezas de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? A veces hay que llevar cuidado en cómo a veces estas citas que se toman, por ejemplo, que aquí Lucas utiliza poniéndolas en labios de Pablo, y como también Pablo en la carta a los romanos en el primer capítulo nos dice algo similar de qué es lo que la resurrección constituye en Jesucristo.
hay que saber interpretarlas en el contexto de todas las obras que tenemos de Pablo, para poder entender el significado y no simplemente sacarlas de un contexto e interpretarlas solamente bajo ese contexto, sino hay que saber interpretarlas según todo lo que, por ejemplo, un San Pablo o un San Lucas nos diga de Jesucristo. Así que en esta primera lectura tenemos parte de la experiencia de San Pablo en su primera jornada de misión. Y iremos viendo después, no solamente en este libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo mismo va evolucionando en su entendimiento de Jesucristo. Y para poder apreciar mucho mejor cómo Pablo también va entendiendo y evolucionando en su entendimiento de Jesucristo, tenemos que irnos a sus cartas, ¿no? Para poder leer de su propia mano, de su propio entendimiento, cómo él entendió y cómo él proclamó y compartió su fe en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan capítulo 14, y aquí entra este Evangelio dentro de este largo discurso de Jesucristo, estando en la última cena con sus discípulos. Ya ayer escuchamos de que Jesucristo les había lavado los pies a sus discípulos. Ahí les deja plasmada en esa acción de que todo llamado de Dios es hacia el servicio. De que no hemos de reducir, por ejemplo, las obras de caridad, obras de humildad o de generosidad como algo que hacemos de vez en cuando. No, es parte fundamental de nuestra nueva identidad como hijos e hijas amados de Dios. Es nuestra nueva naturaleza del reinado de Dios, del cual ahora en Cristo somos parte, ¿no? Así que no es simplemente hacer obras de caridad o ser humilde de vez en cuando, no, es nuestra nueva naturaleza, cómo somos llamados a convivir, que no son los títulos y la jerarquía que el mundo, la sociedad nos da, lo que debe determinar o los criterios de cómo hemos de relacionarnos. Es lo que Jesús nos ha modelado, que Él, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, modela en su propia vida el servicio al lavarle los pies a sus discípulos. Y entonces le dice: lo que yo he hecho con ustedes, siendo yo maestro, siendo yo superior a ustedes, háganlo entre ustedes mismos. Así que no son los títulos, no es la señoría, como a veces tristemente en muchas comunidades se manifiesta, que los que tienen más señoría se sienten más importantes y de que son indignos de que tengan que hacer actividades inferiores a esa señoría o a esa dignidad o a ese título que llevan, ¿no? Y ahora, dentro del contexto de esta última cena, después del Evangelio de ayer, Jesús les dice claramente que Él será traicionado por uno de ellos. Y es esta la experiencia que parece que ha paralizado pues el entusiasmo, el gozo de una cena. Cuando Jesús les anuncia que será entregado por uno de ellos, es como que si les hubiera echado un balde de agua fría, ¿no? Y en cierta manera los deja desconcertados, los deja confusos y quizás les roba hasta el ánimo, porque tienen tantas esperanzas ellos en Jesús, que ya quizás lo empiezan a entender, que ya lo empiezan a aceptar como verdaderamente el Mesías, y que verdaderamente ya empieza quizás a entrar en ellos esta identidad de Jesús y Dios Padre, ¿no? Y ahora que Jesús les eche este balde de agua fría, pues como que les roba todo el entusiasmo y los deja confusos. Y es ahora donde empieza este evangelio, donde Jesús trata de confortarlos. Y le dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. No pierdan la paz.
Así que las palabras de que será traicionado, será entregado por uno de ellos, los ha dejado confusos y les ha robado la paz. La paz de la cual Jesús habla no es la paz que no es la ausencia de problemas, conflictos o de guerras. La paz de la cual Jesús habla es la paz que nos viene de Dios en el Espíritu. Es la paz que nos dice, no estás solo, estoy contigo. Es la paz que aún se manifiesta y nos ayuda a tener claridad de mente y de corazón, aún en medio de conflictos y disturbios y de guerras, ¿no? Es la paz que nos ayuda a discernir por dónde hemos de ir, cómo hemos de actuar, cómo hemos de responder. Hay una gran diferencia del reaccionar y de responder. El reaccionar es un instinto de sobrevivencia que como instinto no es pensado, no es discernido, es simplemente una reacción instintiva que busca preservar la vida o salirse del peligro. Pero la paz de la cual Jesús habla es una paz que discierne cuál es la situación, que toma en cuenta lo que está pasando y entonces se hace la pregunta clave que es ¿cómo yo he de responder? No reaccionar, responder a esta situación siendo quien soy, reconociendo quién es quien me ha llamado y la vida a la cual soy llamado. Esto es lo que encierra el sentido de la paz que Dios en Jesucristo nos ofrece. Si creen en Dios, dice Jesús, crean también en mí. Si creen en Dios, crean, aquí nuevamente es el tema de la identificación plena de Jesús con Dios Padre. Verlo a Él es ver a Dios Padre. Escucharlo a Él es escuchar a Dios Padre. Aceptarlo a Él es aceptar a Dios Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Aquí Jesús introduce el tema de su ya próxima salida. Y por próxima salida nos referimos a su pasión, muerte, resurrección y ascensión a Dios Padre, ¿no? Pero la forma en que aquí Jesús lo comunica a sus discípulos en este discurso nos da la impresión de que Él se va, pero regresará inmediatamente. Y el que se va y regresa ya no es el mismo, ¿no? El que se va es el hombre, es el Hijo de Dios, sí es el Mesías, pero es el humano. El que regresa es el Cristo glorificado. Es el Cristo que ahora estará presente con ellos y aún con nosotros hoy en día por medio del Espíritu Santo. El que se va es el hombre en el tiempo y el espacio. El que regresa es el Cristo glorificado que está por encima del tiempo y del espacio, que está presente en toda circunstancia, en todo momento, ¿no? Así que Jesús le dice que se va, pero que regresará, que no los dejará solos, que no los dejará huérfanos. Dice que va a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Aquí, no sé, yo cada vez que leo estas palabras, me provoca cierta sonrisa porque pienso de muchos de nosotros que quizás a veces no tenemos una idea clara, ¿no?, de cuál es la vida en Cristo y hasta dónde a últimas nos llama Cristo. Y de que cuando Él nos dice que Él se va a preparar un lugar y que regresará para llevarnos con Él, y quizás para los que tienen miedo a la muerte o miedo a lo desconocido, pues dirá, pues sí, Señor, tómate tu tiempo, no tengas prisa en venir por mí, ¿no? Y es lo que me provoca cierta sonrisa, ¿no? De que sí, quizás para aquellos que tienen miedo de la muerte o miedo del sufrimiento, miedo a lo desconocido, ¿no? Y es a donde Jesús en confianza y en fe nos dice, confíen en mí,
que a donde yo los llevo, que a donde yo los invito es para bien de ustedes, ¿no? Pero si desconfiamos, aún tenemos dudas, pues en el corazón diremos, ¿no? Gracias, Señor, pero no lleves prisa en regresar y para llevarme contigo, ¿no? Bueno, pero en fin, a lo que Jesús invita a sus discípulos es a que confíen en Él, crean en Él. Sí, ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Ya saben el camino para llegar al lugar de donde voy. Jesús es el camino. Pero los discípulos aún todavía no tienen claro cómo es esto de que a donde tú vas, ¿no? Vagamente podemos decir, al cielo. Pero no solamente a eso se refiere Jesús. Yo creo que también nosotros aún hoy en día cuando hablamos del cielo, el estar con Dios, ¿no? Es algo todavía muy vago, ¿no? A últimas lo que Jesús nos invita es a una identificación plena con Él, como Él la vive con Dios Padre. Y que cuando vivimos en esa identificación plena con Dios, la fuente y autor de la vida misma, entonces no hay nada por qué temer, porque somos parte de esta existencia en la cual nos une a nuestro Creador, a nuestro sostén y a aquel que nos llama. Y cuando se lleva a cabo esta identificación, ya la vida eterna ya es parte, ya se vive, ya las primicias del reino se hacen real en aquellos no solamente que se dejan atraer por Dios, sino que se identifican plenamente con Cristo, con la totalidad de Cristo. Pero los discípulos aún tienen dudas. Y aquí Tomás toma la iniciativa y quizás hablando en nombre del resto, recordando que aún están confusos, aún ese baño de agua fría aún los tiene paralizados, ¿no? Y esta pregunta de Tomás, pues bendito sea Dios que Tomás se atrevió a hacerlas, porque aún hoy en día también nosotros nos aprovechamos mucho de que Tomás se atrevió a hacer la pregunta esta, en la cual Jesús ahora nos aclarece más, nos ayuda a quizás profundizar más en las palabras previas que Él les dio. Y Jesús a la pregunta de Tomás le responde: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y ahora viene esta otra frase que nos habla de Jesús, identificado plenamente con Dios Padre cuando utiliza esta frase de yo soy, una identidad plena entre Él y Dios. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuevamente esta frase de yo soy nos remonta a la experiencia de Moisés con Dios en el monte de Joreb, donde Dios se autoidentifica con esta frase de yo soy. Y cuando Jesús la utiliza, pues prácticamente nos está diciendo eso. Yo soy, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí ve a Dios Padre, ¿no? Así que decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí entra un tema muy importante, un tema que quizás a veces crea mucha dificultad para nosotros, porque esto de yo soy el camino, hay diferentes formas de interpretarlo, ¿no? Una forma puede ser la forma del sectarismo, en el cual es una interpretación muy estrecha que nos lleva a decir de que todo ser humano tiene que ser cristiano, tiene que profesar a Cristo para poder ser parte del reino de Dios. Y esta interpretación muy estrecha, pues, crea muchos problemas. Porque yo creo que cuando salimos de nuestro mundo muy pequeño y nos topamos con diferentes experiencias de gente de diferentes credos, de diferentes creencias, o aún aquellos que no profesan a Cristo o ningún otro Dios, y que en ellos vemos una manifestación de vivencia clara del amor, de la compasión, de la misericordia y la justicia de Dios, esto nos crea un shock, porque nos forza a preguntarnos, y en estos hombres y mujeres que manifiestan claramente estos valores fundamentales del reino del amor, de la misericordia, de la compasión, de la justicia de Dios,
¿Serán excluidos del reino de Dios porque no se identifican con el nombre de cristianos? ¿O son parte fundamental del reino porque en ellos se manifiesta claramente estos valores fundamentales del reino? Yo creo que se requiere tener esta experiencia fuera de nuestra propia comunidad religiosa para poder ampliar esta interpretación de yo soy el camino mucho más amplio. Por ejemplo, Gandhi, que fue influenciado mucho por Cristo, particularmente con el Sermón de la Montaña en Mateos, decía que él encontraba mucho que admirar y mucho que imitar en Cristo, pero que no podía entender a los cristianos. Y ese testimonio de Gandhi, que en gran parte su experiencia de la no violencia para derrotar a todo el imperio inglés que tenía control de India, en gran parte lo encontró en Cristo, pero que cuando veía a los cristianos, simplemente no los entendía. Ese comentario de Gandhi pues dice mucho, ¿no? De que cuando reducimos a Cristo simplemente al nombre y no a la experiencia del amor, de la compasión, de la misericordia y de la justicia de Dios, pues entonces estamos siendo más sectarianos que ver a Cristo de una forma mucho más amplia, en la cual los valores del reino que se manifiestan donde quiera que exista el amor, donde quiera que exista la compasión, la misericordia y la justicia, ahí se hace presente el reino. Ahí Cristo también está presente. Así que hay diferentes formas de interpretar yo soy el camino. La forma estrecha, sectariana, o la forma más universal, más amplia, en la cual Cristo está por encima de toda secta, de toda denominación, de todo culto que nos une a un reino que es más grande, mucho más amplio que cualquier denominación o cualquier secta o cualquier culto religioso. En esto hay mucho más que se puede hablar. Ojalá que haya dejado un poco de claridad en las diferentes formas de interpretar estas palabras de yo soy el camino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.